los colegios forman parte muy importante de ellos, porque generan identidad, generan esto, pero también generan una voz mayor. Hablamos de los colegios de arquitectos. De todos. De Por eso hablo de una pluralidad. Ok. O sea, si tú le preguntas a los odontólogos, tienen una opinión de la ciudad. Y no es una opinión no válida, sino es una percepción que ellos tienen de la ciudad. No nosotros los urbanistas o los arquitectos, por la formación que tengamos, podemos tener otra distinta, también válida. No es ley. Exacto. No es ley. Y esa inclusividad en la opinión para la transformación o el repensamiento de las ciudades es muy importante ahora. Pensar que el urbanismo es estrictamente de alguien no es así, es un error. El urbanismo es de todos, es más, las voces de los niños son muy importantes para replantear las ciudades o en su densificación, en su nuevo ensanche o crecimiento. La voz de los adultos mayores, de las personas mayores es muy importante, de las personas con capacidades distintas, porque de repente pensamos solo en el espacio público el ideal y para mí. Y no, o sea, estamos hablando de una colectividad. Alguna vez yo di una clase y estuve ahí en arquitectura para débiles visuales. Sí. Las ciudades son enormes elementos de obstáculos, ¿no? Nada incluyentes. Y de alguna forma eso puede pasar con muchas otras personas. Ahora en la academia hemos transitado por ejemplo, visibilizar a las personas cuidadoras de personas mayores, ¿no? Y de cómo transitan hacia allá. Y en un país que de alguna forma va transitando hacia allá, pues es importante visibilizar ello, ¿no? Y el que tú comentes que el espacio público es este ente integrador en las ciudades, pues es importante visibilizarlo de esa forma para todos. Pero insisto, sí, es como cuando tú quieres hacer una inversión, al final es una inversión pública la que tú quieras hacer, y destinas un dinero en donde te involucras para un diseño integrador, para que de alguna forma todos los materiales y todo lo que en ese espacio se dé tenga el menor costo posible a largo plazo para no ser una carga dentro del erario y tampoco para los vecinos, una serie de elementos. Pero no has construido este tejido, reconstruido o has impulsado este tema. La comunidad no lo adopta. Es un espacio vacío, será un espacio vacío. Entonces, transitar hacia allá antes de hacerlo es muy importante, muy importante, es lo primero. Y para eso existen una serie de metodologías académicas y de participación. A eso lo llamo, ¿no? Esa participación requiere de una ciudadanía. Y esa ciudadanía dada, estricta y normativa, no es la que está participando al final del día, y menos en un espacio local o en un espacio público, ¿no? Sino es aquella que se compromete. ¿Con qué? Con el desarrollo integral de la sociedad, con lo que tienes. Pero si esto que de alguna forma parece un concepto teórico no aterriza y no se operacionaliza, son esfuerzos en vano. Y además tú entregas como autoridad un espacio, pues, que de alguna forma se adopte y se cuide. Y hay muchos ejemplos en Tulancingo. La cancha San Luis que tú mencionaste es uno de ellos, aunque no la ciclovía. Ese tema falta por construir, sí, seguimos siendo una sociedad cochista, una sociedad de automovilistas, porque hemos traído ciudades hacia el carro, ¿no? Y culturalmente tiene otros elementos, insisto, sociales, pero si ponemos el foco en querer hacer un asunto de recuperación de espacios públicos, necesitamos extender esa mirada para incidir con el ejercicio de gobernanza, que seguramente lo hablaremos, pero también con un asunto de repensar la participación y el ser ciudadano. Pues fíjate, por ejemplo, aquí en Jardines, en la canchita San Luis, pasa algo muy curioso. La gran mayoría de los que juegan ahí no son de esta colonia. Es correcto, a eso hablábamos. Pero hay una intensidad enorme de uso, ¿no? A eso hablábamos. Hay un grupo de WhatsApp de aquí de esta colonia de la San Luis, y la queja más frecuente es que es muy noche y siguen jugando. Qué bueno que sea esa queja, ¿no? Pero también hoy el tener tantas motos, tantos carros, permite que vayas a jugar a otra cancha sin mayor problema. Y sin embargo, estos elementos finalmente, como dices, casi es un traje a la medida para cada circunstancia, ¿no? Es un traje a la medida, pero de alguna forma con elementos flexibles.
Sí. porque socialmente la sociedad es muy dinámica. Entonces, estos cambios que hoy percibimos, si tú miras los números, pues se ve claramente un cambio en la pirámide de edades. Se está invirtiendo, ¿no? Y obviamente no es rápida, No. va transitando. Entonces, involucrarse en ese sentido, en el análisis, con una visión prospectiva, creo que es importante. Y lo decías hace rato, no solo para los actores que impulsen, sino también en un detonante interno, ¿no? Sí. O sea, si tú eres un elemento importante, o más bien de alguna forma identificado dentro de una comunidad en específico, puede ser un detonante. Pero insisto, hay otros elementos. Bueno, soy detonante, pero me da pena hablar en público. O soy detonante, pero no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Para qué incido si no va a haber nadie, no? Entonces, esos elementos son los que hay que ir de alguna forma generacionalmente diluyendo para que las partes positivas se transformen cada vez en más. No será inmediato. O sea, no es porque hoy platicamos tú y yo, mañana está esto. No es así. Lastimosamente no es así. Pero sí somos de alguna forma parte de lo que puede incidir desde la posición de cada uno para que esto transite generacionalmente, insisto, con plenas comunicaciones y construyendo esta ciudadanía en una visión de 10, 15, 20 años, transiten hacia nuevos cambios. Y habrá que repensar en esa temporalidad cómo están ahora las cosas, o cómo estarán en ese momento las cosas. Por eso es importante transitar por políticas públicas urbanas municipales, o políticas públicas municipales locales, que trasciendan administraciones y transiten en el apoderamiento de la ciudadanía para con ellas. Pero sí hay alternativas. Sí, ¿no? Es más, en el mismo barrio que tú ahorita mencionas y que hemos enunciado sus características, si ellos mismos quisieran, pudieran transitar hacia allá, pero muchas veces son elementos que en lugar de cuestionar alejan. Entonces no es una receta, sino hay que ver cada elemento, cómo se puede constituir para que al final del día el objeto que representa la rehabilitación, recuperación, reestructuración o la nueva instalación de un espacio público transite por ahí y que transite de buena forma. O sea, no es lo mismo pensar en un barrio de características sociales, por ejemplo en Tulancingo, de las faldas del Cerro del Paraíso, de la Guadalupe y todas estas zonas, que en otro tipo de barrios o fraccionamientos cerrados. Cada quien tiene características distintas, pero sí pueden haber elementos, decimos los arquitectos, un andamiaje, ¿no? Un andamiaje que puedas constituir en diferentes barrios, en donde le cambies, otra vez aludiendo al lenguaje de los arquitectos, los tablones. Son distintos los tablones en un barrio que en un fraccionamiento, mas sin embargo el andamiaje es el mismo, tanto social como institucional en todo caso, y hasta de responsabilidad social, ¿no? Con mis alumnos de repente les digo, imagínense que para entender la sostenibilidad o la sustentabilidad, imagínense que yo llevo al aula un garrafón de 20 litros y tenemos la responsabilidad, usándola, de entregarle al siguiente semestre el mismo garrafón lleno de agua potable para su uso. ¿Cómo le hacemos? Obviamente no falta que nos compramos otro, le hablamos a tal empresa y que nos lo traiga, ¿no? No, vamos a hacerlo con lo que somos nosotros aquí en el urbanismo, en la arquitectura, ¿no? Ecotecnologías, cómo le hacemos para potabilizarla, cómo le hacemos para filtrarla, cómo le hacemos para reutilizarla, en un elemento de decisiones de democracia directa, ¿no? Somos poquitos, ¿cómo le hacemos? Estos ejercicios han de alguna forma plantado en mis alumnos esta idea gráfica y patente de lo que significa la sostenibilidad. Y entonces a la hora de entregar el siguiente garrafón al siguiente grupo, los hago ahí, les digo, a ver, entreguen el garrafón, ¿no? Y nosotros como que, esto es como para qué, pero quien lo está entregando dice, cuídalo. Cuesta mucho llenarlo, son muchas las acciones. Y te toca a ti, y a ti te va a tocar. Y eso equivale a hablar de las generaciones. Así ¿Qué le vamos a entregar a la que viene? Es correcto.